Uno, dos. Listo. Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica, ya en el episodio número 23 y muy contentos porque estamos de manteles largos con un invitado muy especial, Robert Gamboa Denis. Bienvenido, Robert. Hola Álvaro, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí en este podcast en Retorno a la Caverna. Gracias también a Diego que está aquí con nosotros por pensar en mí para este episodio número 23. Muy bien. Para darles una semblanza rápida de Robert, que se dedica a la filosofía y a la academia, Robert es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ya hemos tenido a Ángel también que nos acompañó, que es de la misma universidad, él es profesor allá. Es maestro en bioética por la Monash University en Australia y actualmente trabaja temas de ética, bioética y específicamente la cuestión de la vacunación, que es de lo que vamos a hablar en este episodio, la ética de la vacunación. Si bien creo que a todos los seguidores les es muy reciente esta cuestión de la vacunación, creo que también es bastante prudente analizarlo desde una perspectiva ética. ¿Qué implicaciones tiene? Y cuáles son estas perspectivas que se dan no solamente en la calle, sino también la reflexión filosófica en la academia. Entonces, comencemos. Robert, ¿qué implica, por lo menos desde la perspectiva filosófica, el problema contemporáneo de la vacunación, que no es reciente, es una discusión ya de antaño, pues? Sí, como bien lo dices, desde que se inventaron las vacunas con Edward Jenner, la vacuna contra se me fue, la vacuna contra la viruela. Sí. Sí, desde el inicio, desde su creación, ha habido polémica en torno a la vacunación. Ha habido aceptación, rechazo por algunos sectores de la sociedad. Edward Jenner crea la vacuna contra la viruela al darse cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas se infectaban de viruela bovina, y al infectarse de viruela bovina eran inmunes o por lo menos no resentían, no les daba tan fuerte la viruela humana. Entonces Edward Jenner se da cuenta de esto, lo que hace es sacar pues contenido de algunas de las pústulas generadas por la viruela bovina en estas mujeres que ordeñaban las vacas y la inocula o inyecta con este contenido a un niño en aquel momento y pues después expone a este niño a la viruela humana y se da cuenta de que pues es inmune, de que no se infecta, ¿no? Entonces, en ese momento hubo un rechazo. Bueno, Edward Jenner hace un descubrimiento impresionante, ¿no? La contribución que tiene la vacunación actualmente es solamente comparable o solamente está detrás de otra medida de salud pública, que es el acceso a agua potable, ¿no? A agua limpia. Entonces, es inmenso la contribución que tiene la vacunación, ¿no? Entonces, desde ese momento hubo cierto rechazo a la vacunación porque se hacía mofa, ¿no? Del invento de Jenner o el descubrimiento de Jenner, diciendo que al inyectar, al vacunar a las personas con esta sustancia, pues se iban a convertir en vacas, ¿no? Etcétera. Porque, bueno, estaba sacado de la viruela bovina, ¿no? Entonces, las implicaciones que tiene actualmente son muchas, especialmente cuando se trata de la vacunación contra enfermedades infecciosas contagiosas, ¿no? Hay vacunación contra enfermedades infecciosas no contagiosas y contra enfermedades infecciosas contagiosas. Por poner un ejemplo, enfermedades infecciosas no contagiosas como el tétanos, ¿no? Pues la vacunación contra este tipo de enfermedades pues solamente confiere protección al individuo vacunado. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es contagiosa. Entonces yo me vacuno, yo me protejo. Pero lo que tiene más relevancia, dada la protección tanto individual como protección colectiva, la protección de los otros, que es lo que nos interesa, es la vacunación contra las enfermedades infecciosas contagiosas, como el sarampión, la influenza y pues el SARS-CoV-2, ¿no? Que genera la enfermedad del COVID-19, que
pues estamos todavía, aunque ya está un poquito más tranquilo el asunto, al parecer, ¿no? Que hace un año, un par de años, cuando recién inicia esto, pero todavía estamos metidos en este rollo de pandemia, ¿no? Entonces, esta vacunación contra enfermedades infecciosas contagiosas tiene más implicaciones debido a que la vacunación no solamente confiere protección individual, repito, sino que también confiere protección colectiva, ¿no? Y después se va a dar lo que se conoce como inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Entonces, las implicaciones ético-filosóficas de esto son importantes porque nuevamente ya no se trata nada más de que estás protegiendo a ti, o la decisión, más bien para ponerlo más claramente, la decisión de vacunarse o no, no implica solamente protección a quien decide vacunarse o no, sino también a la población en general. Entonces, pues es bastante relevante en términos éticos. Bien. Diego. En este sentido, la narración que comienzas describiendo, pues pone de manifiesto un camino largo, ¿no? Un camino suntuoso que va administrando esfuerzos a lo largo de un periodo de tiempo. Y bueno, ya tocaremos distintos puntos al respecto, pero yo quisiera comenzar mencionando cómo esta información para algunas personas termina por ser evidente, y siempre hay un punto de inflexión, ¿no? Donde hay otras personas que van a poner todo en duda, y creo que es donde viene la problematización, ¿no? Para los que no resulta algo fácil de entender, y entonces comienzan a problematizar esta situación de mala manera, ¿no? ¿Quiénes me refiero? Pues a los antivacunas, ¿no? A los anticiencia. Y me parece un punto bien interesante para tocar porque mencionas los esfuerzos, la dificultad, los puntos tan complejos, y aún así hay gente que elabora toda una historia que quizá vamos a ir tocando poco a poco para negar toda esta situación que tú estás presentando. Sí, mira, han existido antivacunas desde que existe la vacunación, ¿no? Este caso que pongo de en el tiempo de Jenner se hicieron caricaturas de gente vacunándose y convirtiéndose en vacas, ¿no? Ahora, hay que ser cuidadosos porque los antivacunas no están, digamos que del todo mal, ¿no? O sea, hay algunas cosas que podrían rescatarse, ¿no? Primero, hay una clasificación. Alberto Giubilini, en su libro de la ética de la vacunación, hace una clasificación de diferentes tipos de rechazos a la vacunación, y no todos tienen la misma culpa moral, por así decirlo, no todos están tan equivocados, ¿no? Hay unos que son vaccine refusers, gente que se rehúsa a la vacunación por cuestiones religiosas, por cuestiones filosóficas, etcétera. Hay gente que decide no vacunarse, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con que no todos los antivacunas, digamos que, o no están del todo equivocados, ¿no? Es verdad que las vacunas, como toda intervención médica, tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus efectos adversos. En algunas ocasiones o en algunas personas pueden ser severos, en la mayoría de los casos son menores, ¿no? Entonces, un sector de la población que se considera antivacunas lo que hacen es hacer una investigación sobre la vacunación, ¿no? Y hacer una investigación sobre la vacunación y descubren que tiene ciertos efectos adversos dependiendo de la vacuna de la que estemos hablando. Los efectos son diferentes dependiendo de la vacuna. Y llegan a ciertas verdades, ¿no? Que muchas de las personas no conocen, ¿no? Muchas de las personas simplemente van a vacunarse y desconocen los riesgos a los que se están sujetando, que son mínimos, ¿no? Entonces tienen un punto los antivacunas, pero un punto que no le dan la interpretación, digamos, acertada, ¿no? Tienen un punto en el sentido de que sí, es verdad que las vacunas tienen sus riesgos, es verdad que las vacunas pueden ser ineficaces, sí, claro que es verdad, pero lo importante es ver qué tantos porcentajes de riesgos, qué tan riesgoso es vacunarse comparado con el riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando una antivacuna te dice, bueno, es riesgoso vacunarse, y no me voy a vacunar porque los riesgos que contrae la vacunación son mayores a los riesgos que contrae la enfermedad,
ahí es donde está equivocado, ¿no? Ahí está el problema, porque tiene un punto, tiene razón en que la vacunación conlleva riesgos, sí, pero está equivocado en afirmar que vacunarse traería más riesgos al vacunado que contraer la enfermedad, ¿no? En el caso, para ponerlo en la situación del SARS-CoV-2, el COVID-19, pues ciertamente la vacunación, como todas las intervenciones médicas, puede tener algunos efectos adversos, pero nada comparable, y en el caso del sarampión también, que es sobre lo que hice mi tesis, nada comparable con contraer la enfermedad, ¿no? Contraer la enfermedad conlleva más riesgos que la vacunación, aunque estén en lo cierto de que las vacunas pueden tener ciertos riesgos, ¿no? Sí. Entonces, para resumirlo un poquito, los antivacunas han generado ciertos problemas, ¿sí? Relacionados con la inmunidad colectiva, ¿no? Debido a algunos antivacunas, por ejemplo, cuando yo hacía la tesis en 2019, se dieron algunos brotes de sarampión importantes en una comunidad judía ortodoxa en Nueva York, en Europa, etcétera, y esto debido a las personas reacias a vacunarse, ¿no? Entonces, la cuestión es obtener información verídica, que muchos antivacunas lo hacen, pero darle una mala interpretación, ¿no? O concluir cosas que son falsas con esa información, ¿no? Bien. A partir de todo esto que están mencionando, desde la cuestión de los antivacunas hasta la explicación que bien nos brindó Robert, pienso en que de repente, desde las perspectivas académicas o filosóficas, se tiene esta noción como súper rígida del proceso científico, ¿no? Por un lado es el proceso de la ciencia, que siempre está en lo correcto, o por lo menos se tiene esta noción muy rígida, pero por el otro lado están cuestiones externas no epistémicas, que ya hemos hablado en Retorno a la Caverna acerca de los factores no epistémicos del desarrollo científico, que también influyen bastante. Bien lo dice Robert. Bueno, los antivacunas sí están equivocados desde una perspectiva, pero hay críticas un poco más sofisticadas que bien podemos rescatar tomando nuestras reservas. Y también creo que de cierta manera la cuestión de la vacunación sí tiene que ver con factores externos, o por lo menos la distribución de la vacunación, o cuánto dinero se le puede invertir al desarrollo de una vacuna. ¿Por qué? Porque creo en principio que, por ejemplo, hay enfermedades que tienen una diferente carga moral, o por lo menos para la perspectiva de las personas. No es lo mismo una enfermedad de transmisión sexual que una enfermedad que puede contagiarse quien sea en el transporte público. Creo que incluso hay una satanización, ¿no? El desarrollo de vacunas para enfermedades de transmisión sexual, pues casi siempre es posible que no se dé en la manera y en la velocidad que se dio la vacunación contra el COVID. ¿Por qué? Porque en gran medida hay una carga moral al respecto, ¿no? No sé qué opinen eso. Esto quizás está muy especulativo por mi parte, pero creo que por lo menos es intuitivo y evidente de repente que sí es distinto. No sé, los millones que se han invertido para el desarrollo de la vacuna del COVID, pero contrastado con las décadas que se ha combatido enfermedades como el SIDA, y los resultados pues que no han sido los mismos, vaya. Entonces, creo que sí hay un punto que se puede analizar. Sí, una nota ahí con lo de que mencionas de los antivacunas. Hay algo que, fíjate que la mayoría de los antivacunas, según Giubilini, hacen que la mayoría de las personas no hacen y deberían de hacer: investigar. Sí. ¿Sí? O sea, la mayoría, la gente de a pie, un montón de gente va a las campañas de vacunación y se vacuna y listo, van a vacunar gente contra el COVID-19 y listo, van a vacunarse, ¿no? No nos informamos, la mayoría de las personas no se informan. Los antivacunas sí se informan, el problema es que se informan mal o concluyen cosas erróneas con la información que obtienen, que tal vez la información sea correcta, pero concluyen cosas erróneas, ¿no? Algo bien claro, ¿no? O sea, obtener información sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas, correcta, información correcta, pero concluir que vacunarse es malo con esa información, ¿no? Ahí está el error de los antivacunas, ¿no? Me parece.
No sé si estoy, bueno, creo que estoy parcialmente de acuerdo. Creo que cabría el espacio como para aclarar o poner sobre la mesa qué tipos de antivacunas hay, ¿no? Porque la gente de a pie, la gente que quizá no tiene un estudio suntuoso, dedicado, ¿no? Y que sus métodos o sus fuentes de investigación son videos de YouTube, audios que le mandan, notas que le salen en redes sociales que son especulativas, que tuercen la información, que sí te dicen puntos concretos, como estas notas, ¿no? Que decía una mujer de 99 años muere al momento de ser inoculada. Pues claro, la señora estaba nerviosa, tiene 99 años, tenía un mal cardíaco, yo qué sé, ¿no? Creo que ese es un grupo de personas. Pero está el otro grupo de personas que sí tienen conocimiento, que sí tienen información, sí tienen un discernimiento y sin embargo presentan datos de manera torcida. No sé si se los crean. Yo de repente veo estas entrevistas y gente que te habla con datos técnicos y digo, bueno, este sabe lo que está hablando. ¿Por qué está diciendo? ¿Por qué está presionando para que la gente no se vacune? Esos son los que no entiendo. A la gente de a pie no hay problema, ¿no? Pero esta segunda facción es la que me causa ruido. ¿Por qué operan de esa manera? ¿Tienen algún interés? ¿Simplemente son dogmáticos, necios? Esa es la gente. Sí, de acuerdo. Hay que diferenciar entre antivacunas, ¿no? Algunos que se informan en cuestiones propagandísticas, así, muy, como dices, ejemplos bien así, bien chistosos, ¿no? Porque en el caso de la vacunación contra el VPH, yo recuerdo que había un caso, creo que fue en Colombia, de unas chicas adolescentes que se vacunan contra el VPH y desarrollan, o posterior a la vacunación, les surge una enfermedad, ¿no? Y entonces se hace un montón de propaganda en contra de la vacuna contra el VPH, siendo que, sin tomar en cuenta que las estadísticas demostraban que vacunándose o no, cierta población femenina obtiene esa enfermedad, ¿no? Entonces no era culpa de la vacuna, ¿no? Ellos generaron un vínculo causal entre vacuna y la enfermedad que no existía, ¿no? Entonces se hace una propaganda en contra de las vacunas contra el VPH por esta situación. Ahora, sin tomar en cuenta el montón de mujeres que no se infectan del virus del papiloma humano por haberse vacunado, ¿no? Entonces se toma estos 3, 4 casos de personas que por pura casualidad y no causalidad desarrollaron cierta enfermedad después de la vacuna y no se toma en cuenta a los millones de mujeres que pues se protegieron contra el virus, ¿no? Y está la otra parte que, como bien mencionas, Diego, que digamos que se informan bien, ¿no? Pero concluyen cosas erróneas y hacen propaganda, ¿no? Y hacen propaganda para no vacunarse. Y es ahí donde está el problema importante, ¿no? Que los antivacunas, dependiendo de cuál bando sean, del bien informado, del mal informado, generen una campaña que vaya convenciendo a más gente, cada vez a más gente, y los índices de vacunación disminuyan, ¿no? Importantemente. Mencionar aquí que curiosamente el mayor enemigo de las vacunas o de la vacunación no son los antivacunas. El mayor enemigo de la vacunación son las vacunas mismas. ¿Por qué? Esto les va a sonar paradójico, ¿no? O contradictorio, no lo sé. ¿Qué sucede? Hay una enfermedad imperante, pensemos en la polio hace 100 años, ¿no? Surge una vacuna contra la polio, hay mucha polio, los niños están muriendo de polio y otros niños, los que no mueren, pues quedan disminuidos de su tren inferior, ¿no? Con, digamos, las piernas bien delgadas, ¿no? Eso es lo que ocasionaba la polio. Entonces hay mucha polio, surge la vacuna y mucha gente se quiere vacunar contra la polio. Mucha gente se quiere vacunar contra la polio porque es abundante, es inmensa la cantidad de personas que se está infectando con polio, ¿no? Entonces se vacunan muchísimo. ¿Qué sucede cuando se vacunan muchísimo? Disminuye los contagios, disminuye la enfermedad de polio. Entonces, cuando disminuye el número de infectados, la gente empieza a dejar de vacunarse.
¿Por qué? Porque ya no hay tanta enfermedad, ya no hay tantos infectados, la gente dice, ya no necesitamos tanto de las vacunas, entonces dejan de vacunarse. ¿Y qué es lo que sucede? Nuevamente la infección, nuevamente la enfermedad prolifera, ¿no? Entonces, estadísticamente hablando, el mayor enemigo de las vacunas no son los antivacunas, son las mismas vacunas. Las vacunas son víctimas de su propio éxito. Logran tanto éxito que la gente, que hacen que disminuya la enfermedad y la gente deja de vacunarse porque ya no ve la enfermedad alrededor. ¿Cuánta gente vemos con polio actualmente, no? Entonces, puede ser que la gente diga, no, ya no hay polio, ya no hay que vacunarnos. Y puede ser que eso mismo genere que resurja la polio, ¿no? Entonces, va en ese sentido. Lo que mencionabas de las enfermedades de transmisión sexual ahora es interesante. Hay una vacuna que creo yo que se le debería de dar más importancia. Hice por ahí un trabajo hace tiempo sobre la vacuna contra el VPH. Mi rollo, mi argumento ahí era que también se debería vacunar contra el VPH a los varones, porque es un sector pues no discriminado, pero ustedes saben, ¿no? Con la cuestión de las vacunas o con las intervenciones de salud pública, las intervenciones médicas, hay recursos limitados y tenemos que saber a dónde destinamos los recursos. Y es legítimo destinar la vacuna contra el VPH a la población femenina, porque la población femenina es la que más desarrolla enfermedades debido al virus del papiloma humano, ¿no? Entonces está bien justificado que se dedique más esfuerzo y más dinero ahí. Pero hay una población, la población masculina, que si vemos las estadísticas, aunque no es comparable a las estadísticas de la población femenina, me parece que sigue siendo importante, ¿no? Me parece que es una población, es un número importante que merecería que se tomara más en cuenta, ¿no? Entonces, vacunar no solo a la población femenina, sino también a la población masculina, principalmente no solo porque las afecciones que pueda desarrollar el varón por el virus del papiloma humano, no. Vacunar a varones no para proteger a varones, vacunar a varones para proteger a mujeres, ¿sí? Sí. Porque el hombre, el varón, es el principal, es un vector. Sí. No desarrolla enfermedades o no desarrolla tantas enfermedades como las mujeres debido al virus del papiloma humano, pero es un vector. Al tener la infección, pues anda, digamos, diseminando el virus y infecta a las mujeres, y las mujeres sí desarrollan altos números de enfermedades por virus del papiloma humano, como son cáncer cervicuterino es el principal, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de las vacunas aquí en este contexto de esta enfermedad de transmisión sexual, de vacunar a varones no para proteger principalmente a los varones, sino para proteger a más mujeres, ¿no? Entonces, me parece eso lo más interesante de la ética de la vacunación contra enfermedades contagiosas, de vacunar gente para que dejen de ser vectores. Sí. Es decir, vacunar gente para proteger a otra gente que incluso podría no ser vacunada. Y no hablo de los antivacunas que deciden no vacunarse, sino de personas que no pueden vacunarse. Por ejemplo, las personas con alguna inmunodeficiencia, ¿no? Como el virus del VIH, personas con algunos cánceres, personas muy pequeñas, ¿no? Recién nacidos, por ejemplo, no pueden ser vacunados por cuestiones, contraindicaciones médicas. Entonces, vacunar a la población que sí puede ser vacunada para protección de las personas que no pueden ser vacunadas. Sí, es una perspectiva bastante interesante y además práctica, pues. Y a partir de todo esto que hemos estado desarrollando, creo que viene bastante bien conectar la siguiente cuestión, que es la de la vacunación o bien obligatoria o voluntaria. La cuestión es que este es un problema real acerca de la libertad y la libertad con relación a querer o no querer vacunarse, porque me parece que si se deja esto a la decisión personal de cada una de las personas, de cada uno de los ciudadanos, pues resultaría quizá en algo bastante ineficiente, ¿no? Las personas en general, las personas somos en general eh, entidades que nos aferramos a nuestras creencias predeterminadas, ¿no?
Y en este sentido es dificilísimo convencer a alguien, muy complicado convencer a personas. En el caso que mencionaron ustedes de antivacunas, me parece que ya hay creencias anticipadas de estas personas y posteriormente elaboran una hipótesis para justificar su creencia que ya se tiene con antelación. Por ejemplo, pensar que las farmacéuticas, pues, son como una especie de mafia, ¿no? Entonces, a partir de esta creencia con antelación, pues desarrollan una justificación para no vacunarse. Pero vaya, a lo que voy con esto es, ¿qué tan viable o qué tan inviable sería la obligación que se tiene que dar a las personas para vacunarse? Hacer que esta cuestión de vacunar sea necesariamente obligatoria, incluso restringir, como se estuvo haciendo en México y en algunos lugares del mundo, restringir accesos, restringir servicios, eh, y con el condicionamiento de que las personas estuvieran vacunadas. ¿Qué tan moral es esto? Sí, no sé si Diego quieras ahí hacer un comentario para después Sí, yo. O... Sí, antes de que lo abordes, Robert, más bien es apuntalando, sumando a lo que dice Álvaro, y sin responder a si es moral o no, porque la respuesta quizá sea obvia. También hay que pensar cómo funcionan los individuos en masa, ¿no? Pareciera que el individuo, valga la redundancia, individual, es inteligente, ¿no? Pero la masa es bien diferente. Y podemos ver casos como en Canadá, por ejemplo, en donde se estableció la obligatoriedad de la vacuna para entrar a ciertos lugares. Y yo no sé de dónde salía la gente inconforme a manifestarse de una manera sumamente sumamente agresiva, enojados. Digo, ¿de dónde sale esta gente? ¿Cuál es su argumento para no vacunarse? Simplemente se quieren obligar, ok, serán muy punks o no sé qué, pero decir, yo iba a ir a vacunarme, pero como ahora me estás obligando, pues no me vacuno. O sea, claro. El nivel de racionalidad colectiva es impresionante. Racionales, ¿no? No te pongo otras poblaciones porque manejan peyorativamente cómo se ven algunas sociedades, pero en Canadá no. Hay otra imagen y sin embargo se dio este fenómeno, ¿no? Es interesante cómo se junta eso con el tema de la obligatoriedad moral que menciona Álvaro. Sí. Sí, y bueno, aquí está esta cuestión de, bueno, ¿existe el derecho de no ser vacunado? Porque definitivamente existe la prioridad que podemos tener a las personas que pueden sufrir de manera directa y de manera mucho más sencilla contagiarse de cualquier enfermedad, como en este caso el COVID-19. Pero el derecho de no ser vacunado está por encima del bienestar de los demás. Esa sería como la cuestión específica. Esa es la pregunta del millón, esa última que dijiste. Sí, mira, primero, hacer una distinción que ya hice hace un momento, ¿no? Me parece que la obligatoriedad de la vacunación contra enfermedades infecciosas no contagiosas, como el tétanos, por ejemplo, Bien. es más fácil de responder. Es decir, es obligatorio vacunar contra enfermedades no contagiosas como el tétanos, debería ser obligatorio, perdón. Es más fácil de responder en el sentido de que ahí es más fácil decir un no, no debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque digamos que la vacunación contra enfermedades no contagiosas solamente protege al vacunado. Y si no te vacunas, solamente desprotege al no vacunado. Claro, ¿no? Entonces, digamos, si eres un adulto hecho y derecho, tienes capacidad cognitiva suficiente para tomar tus decisiones y creer saber lo que es mejor para ti, no. Es decir, que eres libre, autónomo, etcétera, y no vas a aceptar ningún paternalismo, no vas a decir, no vas a aceptar que nadie te diga qué es lo mejor para ti, pues tú puedes decidir si te vacunas o no, porque al final del día esa decisión solamente te va a afectar a ti. Cosa contraria es cuando eres un menor de edad y los padres deciden no vacunar a sus hijos por ciertas o cuales razones. Ahí es otro rollo, ¿no? Porque es una población vulnerable, es un individuo, son individuos que no tienen la capacidad cognitiva todavía para tomar ciertas decisiones. Entonces, cuando un padre, eso yo argumenté en la tesis en relación con el tétanos, cuando un padre decide no vacunar a su hijo contra el tétanos, ahí sí está faltando a su obligación de padre o de madre,
¿sí? Al mantener desprotegido a su hijo, ¿no? Pero si nos centramos en la cuestión de los adultos, pues la obligatoriedad contra enfermedades no infecciosas es más fácil de responder, ¿no? En el sentido de que decido vacunarme, me protejo, decido no vacunarme, me desprotejo, nada más a mí, no implica nada más, ¿sí? Ahora, la cuestión contra enfermedades contagiosas, pues ahí sí es un detalle importante, ¿no? ¿Tienen las personas o no derecho a no vacunarse? ¿O está por encima la colectividad, ¿no? El bienestar social, ¿no? Aquí hay una cuestión, una tensión bien importante entre las libertades individuales, la autonomía y el bienestar colectivo, ¿no? En la ética de la salud pública, que es donde se inserta la cuestión de la ética de la vacunación, pues existen ciertos principios, ¿no? Está esta idea, bueno, estamos en sociedades occidentales que valoran muchísimo la individualidad, ¿no? Valoramos muchísimo y no la autonomía y no nos gusta que nos obliguen a hacer cosas. Como bien dijo Diego, ¿no? O sea, yo me iba a ir a vacunar, pero ahora que me lo están prohibiendo, perdón, ahora que me están obligando, no voy a ir porque me están obligando, ¿sí? Entonces, no nos gusta que nos obliguen a hacer cosas o a no hacer cosas. Valoramos muchísimo esa parte de nuestra libertad, ¿no? De nuestra individualidad, de nuestras creencias personales, etcétera. Entonces, cuando nos obligan a hacer cosas o a no hacer cosas, pues decimos, no, pues ahora sí lo voy a hacer, o ahora no lo voy a hacer porque me lo estás prohibiendo, ¿no? O porque me estás obligando, etcétera. En bioética hay un principio que dice que siempre es preferible no ejercer métodos coercitivos siempre y cuando la población coopere. Entonces, piensen en una población bien informada sobre la vacunación, que no concluye cosas erróneas con la información que obtiene, ¿sí? Y que solitos ellas van a vacunarse, ¿no? Entonces, una sociedad en la cual un gran porcentaje, pensemos en más arriba, más allá del 90%, se vacuna sin necesidad de que existan métodos coercitivos implementados por el gobierno, es éticamente hablando mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? El gobierno no coarta, no viola libertades individuales, no le dice a la gente qué hacer o qué no hacer, no prohíbe, no obliga, pero la gente coopera. La gente se vacuna por sí solita, y tienes altos índices de vacunación y tienes bajos índices de enfermedad, ¿no? Entonces, esa es una sociedad mucho mejor éticamente hablando. Ahora, la necesidad de la obligatoriedad se ve incrementada cuando la población no coopera, cuando los índices de vacunación son bajos y entre más grave sea la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una simple gripe. Una simple gripe es una enfermedad infecciosa contagiosa, se pasa de personas a personas por respirar el mismo aire, pero una simple gripe no tiene tanta gravedad. Al menos en la población adulta, no sé, de los 20 a los 40, 50 años, porque una simple gripe sí puede ser mortal en personas muy pequeñas y especialmente en personas mayores, ¿no? Pero pensemos este caso de personas adultas de entre 20 y 50 años, ¿no? Imagínense implementar métodos coercitivos por parte del gobierno, ¿sí? Métodos coercitivos por parte del gobierno para que la gente se vacune, es decir, obligar a la gente que se vacune, en una sociedad en la que, en primer lugar, tienes altos índices de vacunación contra la gripe, y en segundo lugar, la gripe no es una enfermedad tan severa. Sería absurdo, dicen los expertos en ética de la vacunación, sería absurdo políticas de vacunación obligatoria contra una enfermedad que en primer lugar ya se vacunó un montón de gente y en segundo lugar no es severa, ¿no? Ahora, en una sociedad en donde tienes bajos índices de vacunación y la enfermedad es muy severa, la obligatoriedad se vuelve más factible, ¿sí? Sí. Pensemos en un caso bien feo, que el ébola
el ébola que mata al 70% de los infectados, fuera una enfermedad igual de contagiosa que la gripe común. No lo es. Gracias a Dios o a quien sea, no lo es. El ébola mata a un montón de gente, pero no es tan contagiosa. ¿Sí? Pero imaginemos que mata a un montón de gente y fuera tan contagiosa como la gripe común. Hay métodos coercitivos, hay métodos de cuarentena obligatorios, hay métodos de vacunación obligatorios, hay métodos de aislamiento a personas infectadas y aislamiento fuerte. Ahí sería más fácil de justificar moralmente. ¿Por qué? Porque no tenemos vacunas, porque los únicos métodos para no infectarse son el aislamiento, ¿no? Y porque la enfermedad es altamente contagiosa y altamente letal. Entonces, los expertos de la ética de la vacunación dicen, entre más severa la enfermedad y entre menos cooperación tengas de la sociedad, más legítimo moralmente hablando puede ser sistemas obligatorios de vacunación. Entonces, en el caso que mencionaban de Canadá, es verdad, hubo un sector que decidió no vacunarse porque le estaban obligando, etcétera, pero probablemente las estadísticas nos demuestren que el 90% de la gente se vacunó de todas maneras. Entonces ahí dices, bueno, entonces tal vez ser coercitivo, implementar métodos de vacunación obligatoria no sea tan legítimo. ¿Por qué? Porque tu población, de hecho, en efecto, está Sí, cooperando. sí, Está al final los números son importantes, pues, en ese así sentido. es. Sí, Y Diego, no sé qué opinen al respecto a ambos, pero esta cuestión, es decir, poner como en una balanza la cuestión de la libertad individual y en contraste el bienestar social, pues a mí me parece que de repente, Robert, me corregirá si me equivoco, en ámbitos como la salud, debe de haber una especie de importancia o prioridades en qué se ejecuta o qué se hace de manera principal. Pues, por ejemplo, o coartar una libertad para obtener un resultado, pero es más importante tal cosa, ¿no? Una especie de medida axiológica en cuestión de valores. ¿Qué es más importante? ¿Coartar la libertad de ciertas personas o, en contraste, que mueran un montón porque se van a contagiar? Es decir, la libertad termina siendo una cuestión de segundo orden o segundo grado según la importancia de cuál va a ser el resultado, ¿no? Eh, no sé, creo que en este caso, en los ejemplos que nos mencionó Robert, pues queda bastante claro que sí hay casos extremos en los cuales ser coercitivo no es una cuestión de cuestionamiento, sino incluso yo lo pondría como un deber moral, ¿no? Por parte del Estado. ¿Por qué? Porque se trata de vidas. yo soy fiel partidario, así, para ser bien tajante, de que en este aspecto de las enfermedades contagiosas tiene más valor el bienestar social que las Sí. libertades individuales, ¿no? Es, eh, es verdad que somos individuos, que yo soy Robert, tú Álvaro, Diego, y tenemos ciertas características como individuos, pero es verdad también que estamos inmersos en una sociedad y parece ser que tenemos obligaciones también, no solo hacia nuestros individuos cercanos, ¿no? Sino hacia un colectivo que no tiene nombres. No es Álvaro, no es Diego, no es fulanito, no es sutanito, es una sociedad en general, ¿no? La salud pública no ve nombres, no ve individuos, ve números, ve colectivos. En ese sentido, me parece que tiene más relevancia en estos aspectos de las enfermedades contagiosas, tiene más importancia el colectivo que lo individual. Me parece que si cuando no es necesario, como los ejemplos que puse, ¿no? El ejemplo de implementar medidas coercitivas, sobre la vacunación contra la gripe simple, la gripe común, ¿no? Me parece que ahí es absurdo, ¿no? Pero si hay casos en los cuales, como quizás la pandemia del COVID-19, y lo dejo así en quizás entre comillas, ¿no? En los cuales pues los niveles de um, contagio, digamos, sí, los niveles de infecciosidad Sí. de la enfermedad y los estragos que causa la salud, la enfermedad, pues son severos.
Me parece que en estos casos, pues tiene que ponderarse el bienestar social, ¿no? Es decir, a lo que voy es, si es necesario, debido a una pandemia, debido a cierta enfermedad que es bastante riesgosa y bastante contagiosa, si es necesario coartar libertades individuales, hay que hacerlo. Sí. Y se Este, vio, Diego. Hay un punto que me gustaría tocar, que la libertad se tiene que tomar de una manera llana y tajante, o de alguna manera se puede matizar el hecho de ejercer la libertad. Me explico. No es lo mismo una persona que busque la libertad, por ejemplo, en contra de la esclavitud, por poner un ejemplo, ¿sí? A una persona que dice, yo quiero ejercer mi libertad y no me quiero vacunar porque va en contra de mis creencias religiosas. Dices, caray, entonces tu nivel de libertad está fundamentada desde un particular punto de vista, quizá en trivialidades. O estas personas que creen en las energías, que dicen, no, es que va en contra de mis energías, creen este tipo de conocimiento místico, charlatán, y no se quieren vacunar en ese sentido, ¿no? Entonces, el aspecto moral está supeditado a caprichos personales. Cuando por proteger esa libertad, que supone es que cada individuo tiene que ser autónomo y ser libre, ok, pero esa libertad pues le va a costar la vida a otras personas. Está comprometiendo lo que Álvaro mencionaba, un estado de derecho, un estado de salud pública, y entonces es donde yo quizá matizaría la cuestión de la libertad para problematizarlo más. Porque hay gente que habla de libertad a secas, y creo que incluso esa cuestión se puede matizar. Creo que se puede matizar a partir de entenderla como la libertad como una especie de grados, ¿no? No la libertad como la libertad absoluta, sino la libertad en grados. O sea, hay grados en estas cuestiones. Libertad de movilidad, por ejemplo, que sí se restringió en los países la libertad de movilidad. La libertad de expresión, por ejemplo, que ya sería otro grado. La libertad de alimentación, bla, bla, bla. Y bueno, ¿hasta qué grado sería permisible que el Estado coercionara o tomara las riendas, ¿no? Creo que fue evidente con la crisis o en los momentos más álgidos de la pandemia, pues qué era lo permitido y a partir de eso, cuáles eran los resultados, ¿no? Pues se necesitaba que los contagios no fueran exageradamente grandes porque iba a colapsar el sistema de salud pública y esto implicaría pues más muertes. Entonces, creo que en ese escenario catastrófico, salvo algunos loquitos ahí en internet o gente ahí que uno se encuentra de repente, ya saben, gente conspiranoica, etcétera, pero la mayoría de las personas lo racionalizaban de esta manera. Bueno, es que sí, los están encerrando, pero es que el escenario alterno es terrible. O sea, si la gente sigue saliendo, es terrible. Entonces, creo que a amerita final de cuentas, encerrarlos, ¿no? Amerita encerrarlos porque exacto. si no lo hacemos se vuelve un desastre esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que la gente, o sea, no podemos plantearlo en términos de libertades absolutas, sino libertades en cuestión de grados. Sí, me parece importante ese matiz, ¿no? De la libertad. Parece que si hablamos así de libertad a secas nada más, pues lo dejamos muy al aire, ¿no? ¿Libertad para Sí. qué? ¿Libertad para hacer qué? ¿Para no hacer qué? Libertad, en términos de esclavitud, libertad de prensa, libertad en términos de vacunación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos ¿no? En el caso de las enfermedades contagiosas, es bien importante porque pensemos en la libertad y este rollo paternalista en John Stuart Mill, ¿no? Básicamente es, el hombre es libre, bien libre, y nadie le tiene que decir al hombre, qué hacer o qué no hacer con su persona, siempre y cuando las acciones que esta persona, hombre o mujer, no perjudiquen a terceros, ¿no? O sea, decía, el Estado puede intervenir en las acciones de los individuos cuando las acciones de los individuos perjudican a terceros, cuando perjudiquen a sí mismos, ¿no? Una libertad así extrema cuando la persona decida llevar a cabo acciones que vayan en detrimento de su persona únicamente, ¿no? Podríamos decir, pues el Estado que no intervenga, no pasa nada. Y es el caso de la vacunación contra enfermedades no contagiosas.
como el tétanos, ¿no? No perjudicas a nadie más, tu decisión te perjudica nada más a ti. En el caso de las enfermedades contagiosas, esto es bien diferente, ¿sí? El Estado quizás está legitimado en intervenir porque la decisión que tomes de vacunarte o no perjudica a otras personas. Así de simple. Si yo decido vacunarme, perjudica, bueno, no, más bien beneficia a otras personas a mi alrededor. ¿Por qué? Sí. Porque vacunar y lograr la inmunidad, esto es otra cosa importante. No todas las personas que se vacunan desarrollan inmunidad. Hay un pequeño porcentaje de ineficiencia de las vacunas, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las personas desarrollamos inmunidad al vacunarnos. Al yo dejar de ser un vector, yo protejo a las demás personas. Imaginemos, ¿no? Aquí somos 3 personas. Imaginemos que la vacuna contra cierta enfermedad X, hace inmunes a una persona y a 2 no, de los 3 que estamos aquí, ¿sí? Entonces Diego desarrolla inmunidad, ¿sí? Pero Álvaro y yo no desarrollamos inmunidad. Si Diego desarrolla inmunidad, aunque nosotros no la desarrollemos, tenemos muchas menos probabilidades de nosotros infectarnos porque Diego ya no puede ser un vector. Entonces, y si Diego decide no vacunarse o no nos vacunamos, entonces somos más vectores y entonces más personas están en mayores probabilidades de desarrollar una enfermedad, ¿no? Y aquí lo más preocupante son las personas que no pueden vacunarse por contraindicaciones médicas. No por caprichos, no por cuestiones conspiranoicas ni nada de eso. Que no pueden vacunarse porque está contraindicado médicamente, porque tienen alguna enfermedad, algún padecimiento que les impide vacunarse. Esas son las personas más importantes, esas son las personas en las que tenemos que pensar quienes nos vacunamos. ¿Sí? Que por ejemplo, piénsese en un niño recién nacido, ¿no? Que obviamente puede puede infectarse de SARS-CoV-2 y desarrollar la enfermedad de COVID-19. Si ese niño solamente o esa niña solamente se relaciona con personas que están vacunadas, pues seguramente que no se va a infectar. Pero si convive con personas que no están vacunadas, pues las probabilidades de infectarse son altas, ¿no? Entonces, la libertad, para englobarlo en esta cuestión, la libertad se hace difusa. Se hace difusa. Me parece que ya en el caso de las enfermedades contagiosas, no podemos hablar de que todas las personas tienen la libertad de vacunarse o no. Tienen el libre albedrío y la decisión de vacunar o no, o vacunarse o no, vacunar o no a sus hijos, o vacunarse o no ellos, ¿no? Porque esa libertad o dejar a la decisión de las personas individuales eso, pues implica un detrimento, implica un perjuicio a la sociedad en general, ¿no? Entonces, Sí. por ahí del comentario de la libertad, ¿no? En este sentido, repito nuevamente, en el caso de las enfermedades contagiosas, parece claro que lo más importante es el colectivo y no los individuos. Entonces, si hay que vulnerar libertades, ahora, me parece que no es tanto vulnerar libertades, No. me parece que es decir que no debemos de tener la libertad, o sea, especialmente cuando las enfermedades son graves y muy contagiosas, no me parece que las personas deban poseer esta libertad, ¿no? Creo que la decisión que deben de tomar es pensando en colectivo. Yo, para cerrar por aquí esto, yo hablé sobre la vacunación contra el sarampión pediátrica, la vacunación pediátrica, es decir, la obligación que tienen los padres de vacunar a sus hijos, ¿no? Porque aquí se involucran otras cosas. Yo afirmé ahí que cada padre o todos los padres, todas las madres, tienen la obligación de proteger a sus hijos, ¿no? Ahora, los padres deben de vacunar a sus hijos para proteger a otros también. No solamente tienen la obligación de vacunar a sus hijos para proteger a sus propios hijos, sino también otra obligación que tienen de proteger a la niñez en general, ¿no? Dejar de vacunar a sus hijos, ojo,
esta libertad de la que hablábamos, de yo soy libre de no vacunarme y de no vacunar a mis hijos, dejar de vacunarlos no solo desprotege a esos hijos no vacunados, sino que también desprotege a la niñez en general, a las personas que no pueden ser vacunadas, a los niños que no pueden ser vacunadas por ciertas condiciones, ¿no? Y me parece que nosotros como sociedad tenemos una obligación no solo hacia nuestros propios hijos, sino también a la niñez en general, que es un sector vulnerable, que es un sector que, bueno, todos hablamos, ¿no? Es el futuro de la sociedad, o sea, merecen especial atención los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, la decisión de vacunar a nuestros propios hijos va en función también, y creo que es una obligación más general de protección a la niñez, ¿no? Protección de el florecimiento de esta niñez que viene en camino, ¿no? Sí, y bueno, creo que en este mismo sentido, bueno, planteando que tenemos el Estado, que es el que regularmente distribuye, o el sector privado también, que distribuye la cuestión del material de la vacunación, pues los recursos son limitados y sobre todo en un momento en el cual la necesidad es muy alta, los recursos son limitados siempre. ¿Quiénes son la prioridad? ¿Quiénes deberían de ser la prioridad? Y creo que hemos estado esbozándolo y dando claves de qué hacer primero, ¿no? Los vulnerables puede ser una respuesta, ¿no? Las personas vulnerables, aquellas que no pueden ser vacunadas, pues hay que vacunar a los que sí pueden para proteger a aquellos que no, como bien lo menciona Robert. Pero me venía a la mente ahorita que estabas desarrollando tu idea, este experimento o esta anécdota que menciona Kant acerca de el niño que se está ahogando, ¿no? Y bueno, si pasamos por ahí, nosotros no lo aventamos ni lo arrojamos ahí, no vamos a ser culpables de que se ahogue, pues, ¿por qué? No es culpa nuestra. Pero, pero bueno, creo que la mayoría de las personas sí arriesgaría la vida por salvar al niño que se está ahogando. Este experimento lo mencionamos en el episodio de Dilemas Morales. Y bueno, creo que es una perspectiva o es algo muy análogo a lo que puede ocurrir con las vacunas, ¿no? Es posible que de nuestra familia pues nadie muera o que nadie se contagie o que en consecuencia de manera directa pues no muera nadie cercano, pero puede ser que causalmente nuestro descuido perjudique en algún momento a otras personas. Entonces, en ese sentido, creo que las personas sí deben de reaccionar moralmente como una obligación hacerlo por un deber moral propiamente, ¿no? Como rescatar al niño que se Sí, está sin duda ahogando. alguna. Ahí, Álvaro, tocas un punto bien importante. Yo mencioné hace un rato, quienes decidimos vacunarnos, no solo nos protegemos a nosotros, sino que al dejar de ser un vector, protegemos también a los demás, a nuestro alrededor, ¿sí? La cosa aquí es que nunca vamos a saber a quiénes protegimos. O sea, efectivamente hablando, nunca vamos a saber a quiénes protegimos, es decir, que por causa de nuestra vacunación ya nos infectaron otras personas. No podemos, los benefactores, no los benefactores, los recipientes de nuestra acción, es decir, aquellas personas que no se infectaron debido a que nosotros nos vacunamos, nunca las vamos a poder identificar. ¿No? Así como técnicamente también, o sea, no podríamos identificar a quienes sí infectamos. O sea, es obvio, ¿no? Tal vez yo me infecto, llego a casa, estoy seguro de que estoy infectado, me acabo de hacer la prueba, ¿no? Llego a casa y luego a los 2, 3 días empieza a mostrar síntomas, mi pareja o mi mamá, etcétera. Entonces podríamos decir con cierta noción de que quizás nosotros le infectamos, pero en términos generales no podemos saberlo. En términos estrictos no podemos saberlo, ¿sí? La pude haber contagiado yo o se pudo haber contagiado cuando salió a la tienda. Entonces, no Sí. sabemos a quiénes contagiamos y no sabemos a quiénes terminamos protegiendo tampoco. En ese sentido, la gente cree, o los teóricos de la ética de la vacunación creen que la gente de a pie cree, que por esa razón, como no podemos identificar a los recipientes de nuestra acción o nuestra omisión, la responsabilidad moral se diluye, la responsabilidad moral se difumina, se desaparece.
Es claro, por ejemplo, que si yo cometo una acción dirigida a ti, Álvaro, por ejemplo, vamos a ponerlo, te golpeo, ¿no? Yo estoy consciente de que tú eres el recipiente de mi acción y estoy consciente de que mi acción tiene un perjuicio hacia ti y estoy consciente de que quizás fue una acción éticamente incorrecta. Pero al no vacunarnos, no sabemos a quiénes contagiamos. Entonces ahí la gente cree que como no podemos identificar a quiénes contagiamos, pues ya no tenemos responsabilidad moral. Es como de, pues, ¿cómo, Sí. verdad? ¿A quién? Y yo digo que no. Al contrario, creo que tenemos más responsabilidad moral. Sí. Porque como no sabemos a quiénes terminamos protegiendo o no sabemos a quiénes terminamos perjudicando, pues la responsabilidad moral de hacer las cosas, de vacunarnos, cobra más relevancia, ¿no? Y más Sí. porque las enfermedades contagiosas, como el caso de el COVID-19, o pensemos en una más grande como el ébola, pues tiene implicaciones impresionantes, ¿no? O sea, no es solo que quizás tiene implicaciones más fuertes contagiar a alguien de COVID-19 que contagiarlo de una simple gripe. Tiene más implicaciones contagiar a alguien de VIH que contagiar a alguien de SARS-CoV-2. Sí. Las cargas son más fuertes, ¿sí? O sea, yo tengo más obligación de protegerme de contagiar a alguien de VIH que de contagiar a alguien de SARS-CoV-2, porque la magnitud de la enfermedad es diferente. La magnitud de la enfermedad tiene importancia aquí, ¿sí? No digo que no tenga obligación de no contagiar a una persona de SARS-CoV-2. Digo, sí, creo que sí la tenemos. Y por eso creo que soy ferviente creyente de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Pero si yo supiera que tengo SARS-CoV-2 y yo supiera que tengo VIH también, hay más razones para no contagiar de VIH que para no contagiar de SARS-CoV-2, porque la magnitud de la enfermedad, la magnitud de la infección es superior, ¿sí? Ahora, Pienso digo, en... creo que tenemos la obligación de no contagiar en ambas enfermedades, eso que quede claro, ¿sí? Pero es Sí. más, incluso creo que tenemos la obligación de no ir a trabajar cuando tenemos una simple gripe. O sea, fíjense, una simple gripe, creo que tenemos la obligación de no ir a trabajar y que nuestros patrones nos remuneren por no ir a trabajar porque estamos contagiados de gripe. Porque yo no sé si voy a contagiar de gripe a una persona de 60, 70 años que posiblemente puede morir. ¿Sí? Sí. Entonces, la magnitud de la enfermedad tiene relevancia aquí, ¿no? Adelante, perdón, Diego. Ok, aquí, fíjate que me gustaría cambiar el enfoque. Estamos hablando de la responsabilidad individual, ¿no? Y muchas veces la responsabilidad individual, cuando ejerces este autocuidado, te señalan, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver en mis aulas, cuando veo estudiantes que están estornudando, algo así, te cubres y te vas, ¿no? Ay, no sea payaso, bueno, estoy cuidando. No, Pero hay un nivel de responsabilidad distinta y es un tema que creo que no hemos tocado. ¿Qué pasa con la responsabilidad del Estado? Medianamente lo repasamos con esta cuestión de la obligatoriedad. Yo, por ejemplo, quizá no estaría tan de acuerdo en obligar a la gente a vacunarse, pero sí estaría de acuerdo en que los accesos a ciertos espacios fueran exclusivos para vacunados. De esta manera no estás obligando a vacunar, pero sí estás privilegiando a los que están vacunados. Eso por un lado. Pero hay un punto que nos hemos brincado y creo que vale la pena porque no sé qué otros países, bueno, la mayoría de los países lo intervinieron así. Y hubo muchas críticas cuando la cuestión de la vacuna, la comercialización de la vacuna, se prohibió para la iniciativa privada. Y solamente, por lo menos en el caso de México, que es el que tengo más revisado, hubo una crítica muy fuerte al Estado, ya sea por filias políticas o lo que sea, pero hubo una crítica muy fuerte porque no se permitía la comercialización de la vacuna para la iniciativa privada. No sé tu opinión, que eres mucho más doctor en el tema, Robert, pero yo estuve a favor de esta medida. ¿Por qué? Porque cada vacuna que hubiera sido destinada para la venta privada y hubiera sido puesta a lo mejor para un niño de 7, 8 años, que si se hubiera contagiado de COVID no le hubiera pasado nada, a lo mejor si le quitabas esa vacuna a una persona de la tercera edad, una persona de 55 años que trabajaba, que se mueve en transporte público, y se lo hubieras quitado a esa persona, ¿no? No sé cuál sea tu análisis, porque yo defendí a ultranza esa medida. sí, me parece estar de tu lado, ¿no? En términos
generales creo que no encuentro ahorita y no, bueno, en la tesis, que es de lo que estamos trabajando, no medité sobre eso, pero me parece que tienes razón. O sea, primero tenemos que los recursos son limitados, ¿no? Eso es bien claro. Tenemos que, como decía Álvaro, ¿no? En su momento, tenemos que priorizar. Tenemos que saber a quién les damos las vacunas, ¿no? Quiénes más las necesitan o quiénes están más en riesgo de contraer la enfermedad. Por ejemplo, una persona claramente que diario necesita del transporte público está en mayor riesgo, ¿sí? Mayor riesgo de contagio. Y si hablamos de una persona de la tercera edad, pues mayor riesgo de enfermedad grave que un niño de 7 años, ¿no? Entonces, para empezar, si pensamos en una persona de 60 años que usa el transporte público y pensamos en un niño de 7 años que lo llevan sus padres todo el tiempo a la escuela, ¿no? En carro particular, etcétera, tenemos una diferencia de riesgo de contagio enorme y tenemos una diferencia de enfermedad severa enorme, ¿no? Entonces, la prohibición de que la iniciativa privada comercializara las vacunas, me parece que es acertada. Es acertada, primero, por una cuestión también de acceso a la salud gratuita, ¿no? Una cuestión de que la vacuna comercializada por la iniciativa privada seguramente hubiera tenido precios importantes, ¿no? Y soy fiel defensor de que ciertas cuestiones, ciertas intervenciones médicas, ya sea terapéuticas o preventivas, en el caso de la vacunación estamos hablando de cuestiones preventivas, profilácticas, pues deben ser de acceso gratuito, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y más importante, moralmente hablando, pues esta cuestión de la que comentas, ¿no? No que la vacuna, una vacuna que pudo haber hecho mucho más en una persona, se destine a una persona en la cual no es tan provechoso. Entonces, el provecho que tengan las vacunas, y esto está en función de a quiénes se les administre, pues es importante tanto para la protección del individuo, es decir, fíjense, si se le administra a este niño de 7 años que siempre lo llevan sus papás a la escuela y que está protegido, por ejemplo, y compraron la vacuna a un precio exorbitante para proteger a este niño, a esta niña, pues para empezar, la protección individual que confiere no es que sea menor, pero es menos aprovechada. Es menos aprovechada por lo que bien comentas, ¿no? Una persona de 60 años puede desarrollar enfermedad más grave. Ojo, entonces, en cuanto a la protección individual, está más aprovechada en la persona de 60 años que puede desarrollar enfermedad grave. Y en términos de eliminar un vector, también está desaprovechada. ¿Por qué? Porque al eliminar al vector niño, ¿sí? Que no tenía contacto con mucha gente, pues no proteges a tanta gente. Y al eliminar al vector chofer de transporte público, pensemos en eso, pues proteges a un montón de gente que si nos ponemos ya a dar más detalles en este caso hipotético, pues un montón de gente que quizás está más vulnerable, más desprotegida, ¿no? Que está en situación de menor escolaridad, menores ingresos económicos por el uso del transporte público y todo lo que podamos desprender de ahí, ¿no? Que ya quizás me esté saliendo del tema. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que esa medida fue correcta por estas dos razones, ¿no? La protección individual que se confiere a los dos individuos, en estos casos hipotéticos, pues es más aprovechada en el sector público y la eliminación del vector es más aprovechada también si se administra de manera pública y gratuita que si se privatiza. Estoy ahí totalmente de acuerdo y creo que es un punto bien relevante en términos de políticas públicas con respecto de las enfermedades contagiosas, es algo importantísimo, ¿no? Porque sí, es verdad que tienes razón en que habíamos estado hablando
mucho más sobre las responsabilidades individuales que tenemos, las personas de vacunarnos, etcétera, pero la obligación que tiene el Estado y las medidas que tome el Estado en estas cuestiones son de suma importancia. Imaginemos que toda la vacunación contra el COVID-19, o bueno, perdón, contra el SARS-CoV-2, imaginemos que toda la vacunación hubiera sido administrada por la iniciativa privada. El escenario sería muy diferente, ¿sí? Posiblemente menos personas se hubieran vacunado por los elevados precios y muy posiblemente se hubiera aprovechado los beneficios de la vacunación, que son inmensos, se hubiera aprovechado mucho menos que en el sector público. Sí, muy bien. Bien, pues se nos terminó el tiempo. La verdad es que podríamos estar hablando aquí pues más y más, pero ni modo. Muchas gracias, Robert, por habernos acompañado en este episodio. La verdad es que estuvo bastante disfrutable la charla y esperamos que haya estado también disfrutables para nuestros escuchas. Diego, algunas palabras para despedirte, alguna reflexión al respecto. Fíjate que disfruto cuando podemos aterrizar el diálogo filosófico, que no se queda a veces en la teoría, sino que aterriza en cuestiones prácticas como la moral, la libertad y estas cuestiones, y apoyados en un tema tan vigente que afecta a la parte más sensible de la sociedad. Y son reflexiones que creo que penosamente, si se las ponemos a estos sectores a los que estamos desmenuzando, caen en oídos sordos, ¿no? Pero creo que hay cierto grupo donde claro que hay eco, donde la reflexión puede aumentarse, puede ahondarse y siempre te positivo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Diego. Álvaro, si me permites un segundo. Sí, claro. En que este tema es de vital importancia y de que está muy vigente, ¿no? Entonces, lo tenemos vigente y es importantísimo debido, repito, como mencioné hace rato, debido a las magnitudes que este tipo de cuestiones pueden tomarse, magnitudes pandémicas, ¿sí? Magnitudes en las que hablamos de el perjuicio a un montón de seres, ¿no? Entonces, tanto si mueren o no, contagiarse de enfermedades de este tipo ya es un perjuicio importante, ¿no? Y en números es bastante vital, porque a veces hablamos de otro tipo de enfermedades que en números no es tan importante y sin embargo les damos más importancia, pero las enfermedades contagiosas de niveles pandémicos, como el SARS-CoV-2, ¿sí? Son números muy elevados, y en cambio pueden tener menos relevancia para ciertos sectores, ¿no? Y coincido con Diego en que este tipo de discusiones que tienen que ver con cuestiones prácticas, no solo de teóricas éticamente hablando, sino que se aterrizan en la práctica, o sea, son cosas que tienen implicaciones en nuestro día a día, pues creo que es excitante, es emocionante discutirlas y ojalá que haga eco en quienes nos escuchan. Y pues nada, agradecerte Álvaro, agradecerte Diego por la invitación, por una charla tan amena. Seguro que se nos escapan algunas cosas, pero estoy seguro de que tocamos algunas de las más importantes. Y también espero que los radioescuchas pues mediten, dialoguen, discutan con quienes estén ahí a un lado y pues se pongan a pensar sobre estas cuestiones y si no se han vacunado todavía, pues le den vueltas allá las razones por las cuales no lo hicieron y quizás lo que discutimos aquí pues les convenza de lo contrario. Eso esperamos, de verdad. Muy bien, pues nos despedimos, no sin antes anunciarles nuestras redes sociales. Acabamos de abrir Instagram, estamos un poco comenzando a estar activos ahí. Diego ya subió contenido, yo también subí contenido, hemos estado ahí comenzando a subir pequeños videos. Estamos en Instagram como Retorno a la Caverna, está nuestra página de Facebook de Retorno a la Caverna, está el canal de YouTube Retorno a la Caverna Filosofía. Y estamos en todas las plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcast, Spotify. Nos pueden encontrar como Retorno a la Caverna. Ahí están disponibles. Me parece que en versión podcast en Spotify está hasta el episodio número 20, pero nos daremos a la tarea de subir los últimos episodios ahí.
Entonces, nos despedimos hasta la próxima, en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Robert, por habernos acompañado y tener esta rica discusión filosófica. Y bueno, pues, sin más por el momento, nos despedimos. Gracias. Bueno.